Hay algo profundamente perturbador en mirar un rostro humano y no reconocer nada humano detrás de él. No estoy hablando de máscaras, maquillaje o disfraces. Estoy hablando de personas reales, con caras reales, sonrisas reales, pero con algo fundamentalmente equivocado en su interior. Algo que tu instinto reconoce antes de que tu cerebro pueda procesarlo. Esta es la historia de cómo descubrí que mi vecindario entero había sido reemplazado por algo que no debería existir. Y lo peor de todo, ellos no necesitaban máscaras porque habían perfeccionado la imitación humana. Todo comenzó hace 3 meses, cuando me mudé a Colonia Vista Hermosa, un tranquilo suburbio en las afueras de Guadalajara. Era el tipo de lugar con el que sueñan las familias mexicanas. Casas bonitas, calles limpias, árboles en cada esquina, vecinos amables que te saludan cada mañana. Parecía perfecto, demasiado perfecto. Pero yo estaba tan emocionado de finalmente tener mi propia casa, después de años de rentar departamentos diminutos, que ignoré esa pequeña voz en mi cabeza que me decía que algo no cuadraba. Los primeros días fueron normales. Desempacar cajas, organizar muebles, conocer a los vecinos. Don Fernando de la casa de al lado me trajo tamales de bienvenida. La señora Martínez del otro lado me ofreció café y pan dulce. Los niños de la calle jugaban fútbol en las tardes. Todo era exactamente como debería ser en un vecindario mexicano tradicional. Pero había algo en sus ojos, algo que no podía definir, pero que me ponía la piel de gallina cada vez que conversaba con ellos. Al principio pensé que era yo, que estaba paranoico por todas las historias de horror que había leído, todas las películas de terror que había visto. Mi novia Daniela se reía de mí cuando le contaba mis incomodidades. «Estás loco, amor. Son solo vecinos normales siendo amables. No estás acostumbrado a la vida de suburbio después de vivir tanto tiempo en la ciudad». Y yo quería creerle. Desesperadamente quería creerle. Pero entonces empecé a notar los detalles. Pequeñas cosas que individualmente no significaban nada, pero juntas pintaban una imagen aterradora. La forma en que todos salían de sus casas exactamente a las 7:03 am para recoger el periódico. La manera en que sus conversaciones parecían seguir un guión, repitiendo las mismas frases, las mismas preguntas, las mismas respuestas. Y sobre todo, esas sonrisas. Esas malditas sonrisas perfectas que nunca cambiaban, nunca vacilaban, nunca mostraban emoción real. Sonrisas sin alma detrás de rostros completamente humanos. Mi nombre es Carlos Mendoza, tengo 28 años y hasta hace 3 meses trabajaba como programador para una empresa tecnológica en Ciudad de México. Cuando me ofrecieron la opción de trabajar remotamente, salté ante la oportunidad de mudarme a un lugar más tranquilo. Guadalajara parecía la elección perfecta, no tan lejos de la capital, mejor clima, costo de vida más bajo. Y cuando encontré la casa en Vista Hermosa a un precio increíblemente bajo, pensé que había ganado la lotería. La casa era hermosa. 2 pisos, 3 recámaras, un jardín pequeño pero bien cuidado, cocina moderna. El agente inmobiliario, un hombre llamado Rodrigo con una sonrisa demasiado amplia, me aseguró que era una ganga, porque los dueños anteriores habían tenido que mudarse rápidamente por trabajo. No hice muchas preguntas. Debí haberlo hecho. Debí haber preguntado por qué una casa tan perfecta, en un vecindario tan bonito, estaba casi 40% por debajo del precio de mercado. Debí haber preguntado por qué parecía que nadie más había estado interesado en comprarla. Antes de continuar con esta historia que me ha costado mi cordura, quiero preguntarte algo. ¿Dónde estás viendo este video? ¿Estás solo en tu casa en este momento? ¿Es de noche? Si es así, tal vez quieras dejar una luz encendida. Y por favor déjame saber en los comentarios si alguna vez has sentido que tus vecinos actúan raro. Porque después de lo que viví, ya no puedo ver a las personas de la misma manera. Me mudé un sábado por la mañana. Daniela me ayudó con las cajas más ligeras, mientras mis primos se encargaban de los muebles. Recuerdo que hacía un calor infernal ese día, típico de Guadalajara en verano, pero había algo extraño en el aire, una quietud que no era natural. Los pájaros no cantaban, los perros no ladraban.
Era como si toda la vida animal hubiera abandonado el vecindario, dejando solo a los humanos, o lo que parecían humanos. A las 3 de la tarde, cuando mis primos se fueron y Daniela tuvo que regresar a la Ciudad de México para el trabajo del lunes, me quedé solo en mi nueva casa. Debí sentirme emocionado, lleno de posibilidades. En cambio, me sentí observado, como si 1000 ojos invisibles estuvieran clavados en mi espalda. Me asomé por la ventana de la sala y vi a la señora Martínez de enfrente. Estaba parada en su jardín, completamente inmóvil, mirando directamente hacia mi casa. No estaba regando plantas ni arreglando flores, solo mirando, con esa sonrisa perfecta en su rostro. La primera semana pasó sin mayores incidentes, aunque sin mayores incidentes es relativo cuando vives con una sensación constante de inquietud en el estómago. Establecí mi rutina: despertarme a las 8 a.m., trabajar desde mi oficina improvisada en la segunda recámara, bajar a cocinar algo rápido para el almuerzo, seguir trabajando hasta las 6 p.m. Era una buena rutina, productiva. Pero cada día, sin falta, a las 3:33 p.m. exactamente, escuchaba un golpe en mi puerta. 3 golpes secos, espaciados perfectamente. Toc, toc, toc. Los primeros días, corría a abrir la puerta. Siempre había alguien diferente del otro lado. Lunes fue don Fernando con galletas caseras. Martes fue la señora Martínez con una planta en maceta. Miércoles fue el señor Ramírez de 3 casas más abajo, con una invitación a una carne asada el fin de semana. Jueves fue la joven pareja de la esquina, los González, con una botella de vino. Viernes fue nuevamente don Fernando, esta vez con pan recién horneado. Todos amables, todos sonriendo, todos con esa misma expresión vacía en los ojos. Lo que me inquietó fue darme cuenta de que sus visitas duraban exactamente 7 minutos, no 6, no 8, 7 minutos precisos. Empecé a cronometrarlas después del tercer día. Llegaban, hacían conversación trivial sobre el clima o el vecindario, entregaban su regalo o invitación y exactamente a los 7 minutos se despedían de la misma manera. Bueno, te dejo descansar. Cualquier cosa que necesites, aquí estamos. La misma frase, palabra por palabra, sin importar quién fuera el visitante, como si estuvieran leyendo de un guión invisible. El primer verdadero momento de terror llegó el domingo por la noche. Eran las 11 p.m. y yo estaba en la sala viendo Netflix, tratando de desconectar después de una semana de adaptación. Escuché risas afuera, no risas naturales, espontáneas, sino risas sincronizadas, mecánicas. Me asomé por la ventana y casi grité. Todos mis vecinos estaban afuera, no algunos, todos. Hombres, mujeres, niños, ancianos, estaban parados en medio de la calle formando un círculo perfecto y todos miraban hacia arriba al cielo nocturno y reían. Esa risa uniforme, sin alegría, que sonaba más como un sonido producido por máquinas que por gargantas humanas. Me agaché debajo de la ventana, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a salirse de mi pecho. ¿Qué mierda era esto? ¿Algún tipo de culto? ¿Una broma elaborada para asustar al vecino nuevo? Me quedé ahí, escondido, durante lo que pareció una eternidad. Las risas continuaron por exactamente 10 minutos. Luego se detuvieron abruptamente, todas al mismo tiempo, como si alguien hubiera apretado un botón de pausa. Escuché el sonido de pasos sincronizados, puertas abriéndose y cerrándose, y luego, silencio absoluto. Al día siguiente, actué como si nada hubiera pasado. Salí a mi jardín alrededor de las 10 a.m. para tomar aire fresco y despejar mi mente. Don Fernando estaba lavando su carro. «Buenos días, Carlos», me saludó con su eterna sonrisa. «Buenos días, don Fernando. Oiga, se escuchó algo raro anoche, como a las 11». Él inclinó la cabeza, la sonrisa nunca vacilando. «¿Raro? No, Carlos. Anoche dormí como bebé. ¿Por qué? ¿Pasó algo?». Su respuesta fue tan natural, tan convincente. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía lo que había escuchado. Llamé a Daniela esa noche. Necesitaba escuchar una voz familiar, algo que me anclara a la realidad. «Amor,
Creo que este vecindario es raro, muy raro. Los vecinos son... no sé cómo explicarlo. Es como si estuvieran actuando. Daniela suspiró del otro lado de la línea. Carlos, llevas una semana ahí. Dale tiempo. Todos los lugares nuevos se sienten raros al principio. Además, no es bueno tener vecinos atentos y amables. En la Ciudad de México ni siquiera conocemos a la gente que vive en el mismo edificio que nosotros. Tenía razón, ¿verdad? Tal vez yo era el problema. Tal vez años viviendo en la ciudad me habían vuelto paranoico y antisocial. Decidí darle una oportunidad al vecindario. El sábado siguiente acepté la invitación a la carne asada en casa de los Ramírez. Llegué a las 5 p.m. con una six-pack de cerveza, determinado a integrarme, a ser parte de la comunidad. La casa de los Ramírez era idéntica a la mía por dentro, lo cual no debería haberme sorprendido, ya que todas las casas del vecindario habían sido construidas por el mismo desarrollador. Pero no me refiero a que tuvieran el mismo plano. Me refiero a que eran idénticas. Los mismos muebles, los mismos cuadros en las paredes, los mismos adornos en los estantes. Todo exactamente igual. Bonita casa, dije, tratando de mantener mi voz neutral. La señora Ramírez sonrió. Gracias, Carlos. Todas nuestras casas son especiales, ¿verdad? Había algo en la forma en que dijo «nuestras» que me puso los pelos de punta. En el jardín trasero había como 20 personas, todos los vecinos que había conocido durante la semana y algunos que no. Todos sonriendo, todos saludándome con el mismo entusiasmo ensayado. «Carlos, qué bueno que viniste. Carlos, bienvenido a la familia. Carlos, esperábamos conocerte mejor». La carne asada fue probablemente la experiencia más incómoda de mi vida. La comida estaba buena, la cerveza estaba fría, el clima era perfecto, pero las conversaciones eran robóticas. Todos hacían las mismas preguntas. ¿Te gusta el vecindario? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Tienes familia cerca? Y cuando yo hacía preguntas sobre ellos, las respuestas eran vagas, genéricas, como si estuvieran improvisando, basándose en estereotipos de lo que dirían personas normales. Nadie tenía anécdotas específicas. Nadie compartía memorias detalladas. Todo era superficial, vacío. Y entonces ocurrió algo que me convenció de que algo estaba profundamente mal. Uno de los niños, un chico como de 8 años llamado Pedrito, se cayó de un columpio en el jardín. Fue una caída fea directamente sobre su brazo. Escuché el crack del hueso rompiéndose desde donde estaba sentado. Cualquier niño normal habría gritado de dolor, llorado, llamado a su mamá. Pero Pedrito solo se levantó. Miró su brazo, que claramente estaba roto, colgando en un ángulo antinatural, y sonrió. Esa misma sonrisa perfecta que todos tenían. «Estoy bien», dijo con voz plana, sin emoción. Y todos los adultos asintieron, como si un niño con el brazo roto, diciendo que estaba bien, fuera perfectamente normal. Esa noche no pude dormir. La imagen de Pedrito con su brazo roto y esa sonrisa vacía se repetía en mi mente como un loop infinito. A las 3 a.m. me rendí, bajé a mi oficina y abrí mi laptop. Si algo raro estaba pasando en Vista Hermosa, tenía que haber algún registro en línea. Artículos de noticias, posts en redes sociales, algo. Comencé buscando Vista Hermosa Guadalajara extraño y variaciones similares. Los primeros resultados fueron normales. El sitio web del desarrollador, reseñas positivas de bienes raíces, fotos de las casas bonitas. Pero luego, en la 5ª página de resultados de Google, encontré algo, un foro viejo de Reddit, un post de hace 2 años titulado «¿Alguien más encuentra Vista Hermosa inquietante?». El usuario, cuya cuenta había sido eliminada, escribió: «Viví en Vista Hermosa durante 3 meses, antes de tener que irme. No puedo explicarlo completamente, pero algo está mal con ese lugar. Los vecinos son demasiado perfectos. Nadie discute, nadie se queja, nadie parece tener problemas reales. Y todos se ven tan vacíos, como cáscaras de personas. Me mudé después de que mi perro muriera. Los vecinos lo envenenaron, estoy seguro, porque ladraba demasiado. Cuando confronté a don Fernando al respecto, solo sonrió y dijo: «Los perros no encajan bien aquí. Salgan de ahí si pueden».
Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Don Fernando. El mismo don Fernando que era mi vecino ahora. Seguí leyendo los comentarios. La mayoría eran escépticos, llamando paranoico al póster original. Pero había otros 2 comentarios que me helaron la sangre. Uno decía: yo también viví ahí, 3 semanas. Algo está definitivamente mal. Me fui después de ver a todos los vecinos salir a medianoche y pararse en círculo en medio de la calle. Parecía un ritual de algún tipo. Otro comentario decía: mi prima compró una casa ahí el año pasado. La última vez que la vi fue hace 6 meses. Cuando la visité era como hablar con un extraño. Actuaba raro, hablaba raro, sonreía todo el tiempo. Sus ojos estaban vacíos. No era ella. Busqué más posts sobre Vista Hermosa. Había varios, todos eliminados o archivados, pero accesibles a través de Wayback Machine. Un patrón emergía. Personas se mudaban a Vista Hermosa, encontraban el lugar extraño e intentaban irse. Algunos lo lograban en las primeras semanas, otros se quedaban más tiempo, y cuando finalmente se iban, sus familiares reportaban cambios en su personalidad, como si algo les hubiera pasado durante su estancia. Y algunos simplemente desaparecían, sin dejar rastro, sus cuentas de redes sociales borradas, sus números telefónicos desconectados. Profundicé más. Encontré registros de propiedad públicos. Vista Hermosa había sido construido hace 5 años por una empresa llamada Desarrollo Armónico S.A.D.C.V. Investigué esa empresa. No había prácticamente información sobre ella excepto su registro legal básico. No tenían sitio web propio, no aparecían en redes sociales corporativas, no había artículos de prensa sobre sus proyectos. Vista Hermosa era su único desarrollo registrado. Eso ya era extraño. Una empresa constructora con un solo proyecto no tenía sentido económico. Busqué los nombres de los directores de la empresa en el registro. 3 nombres: Roberto Solís, María Hernández y Javier Campos. Busqué cada uno en Google. Nada. Ni un solo resultado relevante. Como si esos nombres fueran completamente genéricos, escogidos al azar de una lista de nombres mexicanos comunes. Busqué sus RFC, Registro Federal de Contribuyentes. Los RFC existían, pero cuando intenté cruzar referencias con otras bases de datos públicas, no había nada. Estos individuos no tenían presencia digital alguna antes de registrar esta empresa. A las 5 a.m., mis ojos ardían de mirar la pantalla, pero había encontrado algo más. Un artículo en un periódico local de Guadalajara de hace 4 años, justo antes de que comenzara la construcción de Vista Hermosa. El titular decía: Gobierno estatal aprueba zona de desarrollo especial en terrenos controvertidos. El artículo explicaba que el terreno donde ahora estaba Vista Hermosa había sido previamente propiedad de una institución psiquiátrica que cerró en los años 80 bajo circunstancias misteriosas. Había rumores de experimentos ilegales, pacientes desaparecidos, prácticas inhumanas. El Hospital Psiquiátrico San Rafael cerró sus puertas en 1984 después de múltiples denuncias de abuso y negligencia, decía el artículo. Sin embargo, documentos sellados sugieren que algo más siniestro ocurría entre sus paredes. Empleados que trabajaron ahí reportaron escuchar gritos por las noches que no provenían de pacientes conocidos, ver figuras en los pasillos que desaparecían cuando se les acercaba y presenciar cambios dramáticos en la personalidad de algunos pacientes, como si hubieran sido reemplazados por diferentes personas. El artículo continuaba. En 1983, un interno llamado Dr. Ernesto Vega fue arrestado por realizar experimentos no autorizados en pacientes. Los detalles exactos de estos experimentos permanecen clasificados, pero fuentes confidenciales sugieren que involucraban técnicas de modificación de comportamiento extremas y experimentación con químicos no aprobados. El Dr. Vega desapareció durante su transporte a prisión y nunca fue capturado. El hospital cerró un año después y el terreno permaneció abandonado por décadas. Ahora el terreno había sido comprado, limpiado y convertido en un vecindario suburbano perfecto. ¿Coincidencia? Ya no creía en coincidencias.
Imprimí todos los artículos que pude encontrar, guardé screenshots, descargué documentos. Si algo me pasaba, quería que hubiera evidencia. Luego hice algo que sabía que era arriesgado pero necesario. Busqué Dr. Ernesto Vega con varios filtros de búsqueda avanzada. Encontré un paper académico de 1979, publicado en una revista médica oscura, titulado Transferencia de conciencia y replicación de identidad, exploraciones teóricas. El abstract del paper era perturbador. Este estudio explora la hipótesis de que la conciencia humana puede ser alterada, replicada o transferida mediante combinaciones específicas de estimulación neurológica, compuestos químicos y condicionamiento psicológico intensivo. Aunque éticamente cuestionable, tales procedimientos podrían teóricamente permitir la reprogramación de individuos, la creación de copias mentales o la inserción de patrones de comportamiento predeterminados que sobrescriban la personalidad original. Las implicaciones para el control social son significativas. El autor principal, Dr. Ernesto Vega, el mismo hombre que había trabajado en el hospital psiquiátrico que una vez ocupó este terreno, el mismo hombre que realizó experimentos ilegales en pacientes, el mismo hombre que desapareció hace más de 40 años. Mi mente corría a 1000 por hora, conectando puntos que no quería conectar. ¿Era posible que el Dr. Vega hubiera continuado sus experimentos de alguna manera? ¿Que Vista Hermosa fuera algún tipo de laboratorio disfrazado? ¿Que mis vecinos fueran, qué, víctimas de algún experimento de control mental? ¿Replicantes? ¿Algo peor? El sol apenas comenzaba a salir cuando terminé mi investigación nocturna. Sabía que no podía quedarme en esta casa, en este vecindario, ni un día más, pero tampoco podía simplemente irme sin entender qué estaba pasando realmente. Si mis vecinos eran víctimas de algo, tenía una responsabilidad de ayudarlos, de exponer lo que fuera que estuviera ocurriendo aquí. Comencé a empacar mis cosas esenciales en una maleta, planeando irme esa misma tarde, pero antes de hacerlo necesitaba explorar una parte de mi casa que había estado evitando: el sótano. Cuando compré la casa, el agente inmobiliario Rodrigo había sido extrañamente insistente sobre el sótano. «No hay necesidad de bajar ahí», había dicho con esa sonrisa inquietante. «Es solo espacio de almacenamiento, bastante viejo y polvoriento. Mejor usar las recámaras extras si necesitas guardar cosas». En ese momento no pensé mucho en ello, pero ahora, después de todo lo que había descubierto, esa insistencia parecía sospechosa. Si querían que me mantuviera alejado del sótano, entonces el sótano era exactamente donde necesitaba ir. La puerta del sótano estaba en la cocina, discretamente ubicada junto a la despensa. La había abierto brevemente cuando me mudé. Vi las escaleras descendiendo a la oscuridad y la cerré sin pensarlo 2 veces. Ahora, con la luz de la mañana filtrándose por las ventanas, abrí la puerta nuevamente. El olor que salió era rancio, a humedad y algo más. Algo químico que no podía identificar. Encontré el interruptor de luz en la pared. Las luces parpadearon antes de encenderse, revelando escaleras de madera que crujían amenazadoramente. Descendí lentamente, cada escalón gimiendo bajo mi peso. El sótano era más grande de lo que esperaba, extendiéndose debajo de toda la casa. Las paredes eran de concreto desnudo, manchadas con humedad y moho en las esquinas. Había cajas viejas apiladas contra una pared, muebles cubiertos con sábanas, lo típico que esperarías encontrar. Pero había algo más. En la pared del fondo, parcialmente oculta detrás de una estantería metálica, había una puerta. Una puerta que definitivamente no estaba en los planos de la casa que había revisado antes de comprar. Moví la estantería con dificultad, el metal chirriando contra el piso de concreto. La puerta era pesada, de metal, como las que verías en un búnker o una instalación industrial. No tenía manija externa, solo un panel de acceso que parecía electrónico, pero estaba apagado, sin energía. Examiné los bordes de la puerta, buscando alguna manera de abrirla. Entonces noté algo: cables saliendo de la pared junto a la puerta, desconectados, cortados intencionalmente. Alguien había deshabilitado el sistema de acceso. Usando una palanca que encontré entre las herramientas viejas,
Trabajé en las bisagras de la puerta durante casi una hora. Finalmente, con un chirrido metálico que me hizo estremecer, la puerta cedió lo suficiente como para que pudiera ver adentro. La oscuridad más allá era absoluta. Usé la linterna de mi teléfono para iluminar el interior. Lo que vi me hizo retroceder, mi corazón golpeando contra mis costillas como un prisionero tratando de escapar. Era un túnel, no un pasillo, no una habitación adicional, sino un túnel que se extendía hacia la oscuridad, sus paredes también de concreto, con luces fluorescentes apagadas en el techo cada pocos metros. ¿Por qué había un túnel debajo de mi casa? ¿A dónde llevaba? Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que me fuera, que cerrara esa puerta y nunca volviera. Pero algo más fuerte me impulsaba hacia adelante, la necesidad de saber la verdad. Me aseguré de que mi teléfono estuviera completamente cargado. Agarré la palanca como arma improvisada y entré al túnel. El aire ahí abajo era viciado, como si nadie hubiera respirado ahí en años. Mis pasos resonaban en las paredes de concreto mientras avanzaba lentamente, la luz de mi teléfono creando sombras danzantes que parecían seguirme. Después de lo que estimé, eran unos 50 metros. El túnel se bifurcaba. Hacia la izquierda y hacia la derecha, dos caminos idénticos extendiéndose en la oscuridad. Tomé el túnel de la izquierda, marcando mi camino con una flecha dibujada en la pared, con un marcador que llevaba en mi bolsillo. Otros 30 metros adelante, encontré otra puerta. Esta estaba desbloqueada, entreabierta. La empujé suavemente y se abrió hacia lo que parecía ser otro sótano, idéntico al mío. Subí las escaleras rápidamente, mi curiosidad venciendo a mi miedo. La puerta en la parte superior estaba cerrada, pero no con llave. La abrí una rendija y miré hacia afuera. Era una cocina idéntica a la mía. Estaba en la casa de otro vecino. El túnel conectaba mi sótano con el sótano de otra casa. ¿Todas las casas estaban conectadas así? ¿Por qué? Cerré la puerta silenciosamente y regresé al túnel. Esta vez exploré el camino de la derecha en la bifurcación. Este túnel era más largo, descendiendo gradualmente. Después de caminar durante lo que estimé eran 10 minutos, llegué a una cámara grande, como una sala subterránea, y lo que encontré ahí me quitó el aliento. Había archiveros metálicos alineados contra las paredes, y en el centro de la habitación, una mesa larga con computadoras viejas cubiertas de polvo. Pero lo que realmente capturó mi atención fueron los expedientes esparcidos sobre la mesa, como si alguien los hubiera estado revisando apresuradamente antes de abandonar el lugar. Abrí el primer expediente con manos temblorosas. Estaba etiquetado Proyecto Armonía, Fase 3, Sujeto 047. Adentro había fotos, documentos médicos y notas escritas a mano. Las fotos mostraban a un hombre de unos 40 años en diferentes etapas de lo que parecía ser algún tipo de tratamiento. En las primeras fotos se veía normal, humano, con expresiones variadas, sonriendo en una, serio en otra, confundido en otra más. Pero en las fotos posteriores, su expresión se había congelado en esa sonrisa perfecta y vacía que reconocía de mis vecinos. Sus ojos habían perdido toda chispa de vida. Las notas decían, Sujeto 047, integración completa alcanzada, comportamiento normalizado, patrones de respuesta consistentes, listo para fase de mantenimiento. Abrí expediente tras expediente, cada uno más perturbador que el anterior. Había docenas de ellos, cada uno documentando la transformación de diferentes personas. Reconocí algunos de los rostros. Don Fernando era el sujeto 023, la señora Martínez era el sujeto 031, los Ramírez eran sujetos 052 y 053. Todos mis vecinos estaban ahí, documentados como experimentos. Las notas describían un proceso de 3 fases que duraba aproximadamente 6 semanas, desde que las víctimas se mudaban a Vista Hermosa. La fase 1 era llamada integración social. Durante las primeras 2 semanas, los residentes existentes, aquellos que ya habían sido transformados, visitaban regularmente al nuevo residente, estableciendo patrones de comportamiento social, normalizando la atmósfera del vecindario y, más importante,
administrando sustancias químicas disfrazadas en alimentos y bebidas. Las galletas de don Fernando, el café de la señora Martínez, el vino de los González. Todo había estado contaminado con lo que los documentos llamaban compuesto A7, una droga experimental que alteraba la química cerebral, haciéndola más susceptible a la sugestión y el condicionamiento. La fase 2 era reconfiguración neural. Una vez que el compuesto A7 había alterado suficientemente el cerebro del sujeto, comenzaba la verdadera transformación. Los documentos describían cómo, usando los túneles subterráneos, el equipo de mantenimiento entraba a las casas de los sujetos mientras dormían. Los sedaban más profundamente, usando gas introducido a través del sistema de ventilación, y luego los transportaban a través de los túneles a una instalación central, donde eran sometidos a procedimientos no especificados en detalle, pero que involucraban estimulación electromagnética focal, reescritura de patrones sinápticos y instalación de protocolos de comportamiento. La fase 3 era mantenimiento y monitoreo. Una vez que un sujeto había sido completamente transformado, era devuelto a su casa y monitoreado constantemente. Los vecinos transformados previamente servían como sistema de vigilancia, reportando cualquier desviación del comportamiento programado. Los sujetos en esta fase requerían ajustes periódicos, administrados a través de sustancias en el suministro de agua del vecindario, y sesiones de refuerzo, conducidas durante las reuniones nocturnas que yo había presenciado. Esos círculos a medianoche no eran rituales. Eran sesiones de programación masiva. Encontré un documento titulado Objetivos del Proyecto Armonía. Lo leí con horror creciente. El Proyecto Armonía busca desarrollar y perfeccionar técnicas de control comportamental a escala comunitaria. Utilizando una combinación de alteración neuroquímica, condicionamiento psicológico y modificación neural directa, podemos crear poblaciones completamente obedientes, predecibles y armoniosas. Los sujetos mantienen la apariencia de humanidad normal mientras operan bajo protocolos de comportamiento estrictamente definidos. Aplicaciones futuras incluyen pacificación de áreas urbanas conflictivas, creación de fuerzas laborales ideales y establecimiento de comunidades modelo para replicación nacional. El documento continuaba. Vista Hermosa sirve como prototipo de comunidad totalmente controlada. Cada residente, una vez procesado, se convierte en parte del sistema, ayudando a procesar a nuevos residentes. El ciclo es autoperpetuante. Los sujetos no requieren supervisión externa constante después de la fase 3. Han sido programados para mantener el sistema entre ellos. El vecindario funciona como un organismo único con múltiples cuerpos. Mis manos temblaban mientras sostenía el papel. Mis vecinos no eran personas siendo controladas, eran extensiones de una sola mente colectiva, programada para un solo propósito. Busqué frenéticamente más información sobre quién estaba detrás de esto. Encontré correspondencia entre el doctor Ernesto Vega y varios individuos con nombres redactados, con membrete de instituciones gubernamentales. El proyecto tenía fondos federales. Esto no era la obra de un científico loco trabajando solo. Era un programa oficial, clasificado, operando bajo el disfraz de un desarrollo inmobiliario normal. Las fechas en los documentos más recientes eran de hace 2 años. ¿El proyecto seguía activo o había sido abandonado? Entonces encontré mi propio expediente. Sujeto 089, Carlos Mendoza. Mi foto estaba ahí, tomada sin mi conocimiento, probablemente cuando fui a ver la casa por primera vez. Las notas decían: perfil psicológico, introvertido, tendencia a la paranoia, mínimos lazos sociales locales, ideal para fase 1, integración iniciada, semana 1, compuesto A7, administrado exitosamente a través de múltiples vectores, alimentos de don Fernando, café de señora Martínez, cerveza en carne asada. Niveles sanguíneos proyectados alcanzarán umbral crítico, semana 3. Programado para reconfiguración neural, noche del día 22. El día 22. Hoy era el día 20. En 2 noches iban a venir por mí.
Iban a drogarme, llevarme a través de los túneles y convertirme en uno de ellos, en una de esas cáscaras vacías con sonrisa perfecta y ojos muertos. El pánico me inundó como agua fría. Tenía que salir ahora. Pero entonces pensé en algo. Si el proyecto había sido abandonado hace 2 años, ¿quién estaba administrando el compuesto A7? ¿Quién había actualizado mi expediente? Los sujetos mismos, programados para perpetuar el ciclo automáticamente, atrayendo nuevas víctimas, procesándolas, incorporándolas al colectivo. Tomé fotos de todo con mi teléfono. Cada expediente, cada documento, cada nota. Necesitaba evidencia. Entonces escuché algo que me heló la sangre. Pasos en el túnel. Múltiples pares de pies, moviéndose en sincronía perfecta. Apagué la linterna de mi teléfono y me escondí detrás de uno de los archiveros. Las luces fluorescentes del túnel comenzaron a encenderse una por una, acercándose a la cámara donde yo estaba. Escuché voces, pero no conversaciones normales. Era ese sonido de nuevo, ese zumbido uniforme que había escuchado aquella noche cuando todos estaban en círculo. Las luces de la cámara se encendieron. Por las rendijas del archivero vi a 6 de mis vecinos entrando. Don Fernando, la señora Martínez, los Ramírez y los González. Pero no se movían como personas normales. Sus movimientos eran sincronizados, mecánicos. Caminaron directamente hacia la mesa donde yo había estado revisando los expedientes. Don Fernando inclinó la cabeza, observando los documentos que había dejado desordenados. Sujeto 089A. Accedido a los archivos, dijo con voz monótona sin inflexión. Protocolo de contención debe ser activado. Confirmado, respondieron los otros 5 al unísono, sus voces fusionándose en una sola. Sujeto 0889 representa riesgo de exposición del proyecto. Reconfiguración debe ser adelantada. Localizar y procesar inmediatamente. Se movieron como una unidad hacia la salida del túnel, sus pasos perfectamente sincronizados. Esperé hasta que sus pasos se desvanecieron en la distancia antes de salir de mi escondite. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podían escucharlo a través de las paredes. Tenía que regresar a mi casa, tomar mi maleta y salir de Vista Hermosa antes de que me encontraran. Corrí por el túnel en dirección opuesta a la que ellos habían tomado, confiando en mis marcas en la pared para encontrar el camino de vuelta. Pero los túneles se extendían en más direcciones de las que había explorado. Me perdí 2 veces, entrando en cámaras que no había visto antes, una llena de tanques que contenían líquidos de colores extraños, otra con lo que parecían camillas médicas con correas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 15 minutos, encontré las escaleras que llevaban a mi sótano. Subí corriendo, cerré la puerta del sótano detrás de mí y empujé la mesa de la cocina contra ella. No los detendría por mucho tiempo, pero tal vez me daría minutos preciosos. Subí las escaleras de 2 en 2 hacia mi recámara, mi respiración entrecortada más por el pánico que por el esfuerzo físico. Agarré mi maleta que ya había empezado a empacar esa mañana y metí lo esencial: ropa, documentos, mi laptop con toda la evidencia que había recopilado. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «No puedes irte, Carlos. Ya eres parte de nosotros». Otro mensaje llegó inmediatamente. «El compuesto A7 ya está en tu sistema. La transformación comenzará pronto. ¿No sientes ya los cambios?» Miré mis manos. Estaban temblando, pero no solo de miedo. Había algo más, una ligera sensación de hormigueo en mis dedos, una especie de zumbido bajo en mi cabeza que no había estado ahí antes. ¿O sí? ¿Cuánto tiempo había estado ahí sin que yo lo notara? Había comido y bebido cosas de mis vecinos durante 3 semanas. Las galletas, el café, la cerveza en la carne asada. ¿Cuánto del compuesto A7 había ingerido? ¿Ya era demasiado tarde para mí? No, no podía pensar así. Tenía que salir, tenía que encontrar ayuda. Bajé corriendo con mi maleta, pero cuando llegué a la puerta principal, la encontré bloqueada. No con llave, sino bloqueada físicamente desde afuera. A través de la ventana lateral pude ver por qué. Todos mis vecinos estaban ahí,
No solo algunos, todos. Hombres, mujeres, niños, ancianos, formaban un círculo perfecto alrededor de mi casa, de pie completamente inmóviles, mirando hacia mis ventanas. Sus caras eran máscaras de calma, esas sonrisas perfectas talladas en sus rostros, pero sus ojos, Dios, sus ojos estaban completamente negros. No, el marrón oscuro normal, negro, como si las pupilas hubieran tragado todo el iris. Mierda, 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 murmuré, retrocediendo de la ventana. Corrí hacia la puerta trasera. Mismo resultado, más vecinos bloqueándola, mirándome con esos ojos muertos. Estaba atrapado. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que mis vecinos eran víctimas de control mental? ¿Que había un laboratorio secreto debajo de mi casa? Sacaría mi teléfono de todas formas, pero cuando lo desbloqueé no había señal. Nada. Como si algo estuviera bloqueando todas las comunicaciones. Entonces escuché el sonido. Ese zumbido uniforme, pero amplificado 1000 veces. Venía de afuera, de todos ellos simultáneamente. Las ventanas vibraban con la frecuencia, y dentro de ese zumbido podía distinguir palabras, una sola frase repetida una y otra vez. Únete a la armonía, únete a la armonía, únete a la armonía. No era amenazante en el tono, era casi tranquilizador, como una canción de cuna. Y esa era la parte más aterradora. Parte de mí quería escuchar. Parte de mí quería abrir la puerta y caminar hacia ellos. El compuesto A7 estaba trabajando en mi cerebro, tratando de hacerme susceptible a sus comandos. Corrí de vuelta al sótano. Si no podía salir por las puertas, usaría los túneles. Podían conectar a otras casas, pero también debían tener alguna salida hacia la superficie en otro lugar. Bajé las escaleras, moví la mesa que había puesto contra la puerta y me sumergí de nuevo en los túneles. Esta vez no tenía tiempo para marcar mi camino. Solo corrí tomando giros al azar, buscando desesperadamente alguna escalera que llevara hacia arriba, alguna salida de emergencia, algo. Detrás de mí escuchaba pasos, muchos pasos. Estaban en los túneles ahora, buscándome. Sus movimientos eran coordinados, eficientes, como una colmena de abejas buscando una amenaza. Corrí más rápido, mi maleta golpeando contra mi pierna, mi respiración resonando en las paredes de concreto. Pasé cámaras que no había visto antes, una llena de monitores mostrando el interior de todas las casas de Vista Hermosa, otra con registros médicos en archiveros que se extendían hasta el techo, otra con equipo médico que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad corriendo, lo encontré. Una escalera de metal que ascendía verticalmente, como las que verías en un edificio industrial. Había una compuerta en la parte superior. Sin pensarlo, comencé a trepar, mis manos resbalando en los escalones de metal. Abajo las voces se acercaban, ese canto uniforme de «Únete a la armonía», resonando en los túneles. Llegué a la compuerta, empujé con todas mis fuerzas. Estaba pesada pero no cerrada con llave. Se abrió con un chirrido, y la luz del día me cegó momentáneamente. Salí a una superficie cubierta de maleza. Estaba en un lote baldío en el borde de Vista Hermosa, probablemente donde había estado el antiguo hospital psiquiátrico. Podía ver las casas del vecindario a unos 100 metros de distancia, perfectas y ordenadas, ocultando el horror que existía debajo. Mi carro estaba estacionado en mi cochera, inaccesible, pero a lo lejos podía ver la carretera principal. Si podía llegar ahí, podía hacer que alguien se detuviera, podía pedir ayuda. Comencé a correr a través de la maleza, las ramas arañando mis brazos, las piedras haciéndome tropezar. Detrás de mí, escuché la compuerta abrirse. Miré hacia atrás y vi a don Fernando emergiendo, seguido por la señora Martínez, luego los Ramírez, uno tras otro como hormigas saliendo de un hormiguero. Pero no corrían, solo caminaban, con esa manera sincronizada y mecánica, directamente hacia mí. No necesitaban correr. Sabían que eventualmente me cansaría. Sabían que el compuesto A7 en mi sistema eventualmente me haría más lento,
me haría confuso, me haría querer detenerme y escuchar su canto. Y tenían razón. A mitad de camino hacia la carretera, mis piernas comenzaron a fallar, no por agotamiento físico, sino porque algo en mi cerebro estaba diciéndoles que se detuvieran. Caí de rodillas, mi maleta cayendo a mi lado. El zumbido en mi cabeza era ensordecedor ahora. Podía escuchar sus voces dentro de mi mente, no solo en mis oídos. Únete a la armonía, deja de resistir. Es mejor ser parte del todo, sin dolor, sin miedo, sin soledad. Solo armonía perfecta. Y una parte de mí, una parte cada vez más grande, pensaba que tal vez tenían razón, tal vez la resistencia era inútil, tal vez sería más fácil simplemente rendirse. Estoy escribiendo esto desde un motel barato a 2 horas de Guadalajara. No sé cómo logré llegar a la carretera esa tarde. Mi memoria de las últimas horas es fragmentada, confusa. Recuerdo a un camionero deteniéndose, preguntándome si estaba bien. Recuerdo gritar que me llevara lejos, que no mirara hacia atrás. Recuerdo ver Vista Hermosa desaparecer en la distancia mientras manejábamos, y el zumbido en mi cabeza finalmente comenzando a disminuir. Pero nunca se fue completamente. Todavía está ahí, susurrando en el fondo de mi mente. He enviado toda la evidencia que recopilé a periodistas, a las autoridades, a cualquiera que pueda ayudar. Algunos respondieron con escepticismo, otros simplemente no respondieron. Uno me dijo que Vista Hermosa no existe en ningún registro oficial, que la dirección que le di corresponde a un lote baldío, como si todo el vecindario hubiera sido borrado. Pero yo sé lo que vi. Tengo las fotos, los documentos, las pruebas. Y más importante, tengo las marcas en mi piel donde empezaron a inyectarme en el hospital antes de escapar. Intentaron terminar lo que comenzaron. Si estás viendo esto, si alguna vez recibes una oferta para una casa perfecta, en un vecindario perfecto, a un precio demasiado bueno para ser verdad, huye. No hagas preguntas, no investigues, solo huye. Porque ellos no usan máscaras, no necesitan máscaras. Han perfeccionado la imitación de la humanidad, y esa es la parte más aterradora de todas, que puedes mirar directamente a sus rostros humanos y no darte cuenta de que lo humano se fue hace mucho tiempo. Solo quedan cáscaras operando bajo un solo propósito: crecer, expandirse, incorporar a más personas en su armonía eterna. Y yo todavía escucho su llamado, cada noche, cada mañana. El compuesto A7 nunca sale completamente del sistema. Solo espero poder resistir lo suficiente para advertir a otros. Solo espero que cuando mires a tus propios vecinos mañana, sonriendo y saludando como siempre hacen, puedas confiar en que realmente son humanos, porque yo ya no puedo confiar en nadie, ni siquiera en mí mismo.